Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy toca la historia de Rayuela en cartas de Julio Cortázar. Como ya saben, el libro ya lo leímos, o sea, Rayuela ya es uno de nuestros libros leídos, de hecho ya es el cuarto que tenemos ya en esta actividad de lectura. Sin embargo, considero importante también leer las cartas para aquellos que no les tocó la lectura o que dicen, ay, no sé, yo dudo en leer Rayuela o demás. Aquí pues sí, en sus propias cartas que les escribió a varios amigos, ¿no? A unos les escribió más que a otros. Vamos a ver qué onda, cuál era su sentir, qué pensaba de Rayuela, más o menos lo que yo vi leyendo, lo que yo viví leyendo Rayuela en estas cartas, pues espero y les ayude los comentarios que le haga a las siguientes. Comenzamos con la primera que le escribió a Jean Bernabé el 17 de diciembre de 1958. Terminé una larga novela que se llama Los Premios y que espero leerán ustedes un día. Quiero escribir otra, más ambiciosa, que será, me temo, bastante ilegible. Quiero decir que no será lo que suele entenderse por novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, ¿por qué no?, de muchos fracasos. Pero todavía no veo con suficiente precisión el punto de ataque, el momento de arranque. Siempre es lo más difícil, por lo menos para mí. Y bueno, aquí cuando menciona lo de ilegible, a mí sí en algunos capítulos me pareció de esa manera. También dentro de la elección que yo hice de lectura, de las dos opciones que te da el libro, te dice que lo puedes hacer normalmente como lo haces todo, bueno, como leemos todos los libros, de capítulo 1, 2, 3, 4, o puedes ir con esta dinámica que es la segunda opción, de ir del capítulo 1, por ejemplo, al 23, él te lo va sugiriendo. De hecho, tiene el libro, por eso te pone aquí los capítulos, por ejemplo, como en este, ¿no? Que te dice, por ejemplo, del 2 bríncate al 16, por ejemplo, aquí, del capítulo 30 tienes que ir al 57, ¿no? Entonces creo yo, ya terminando el libro, que esta opción de ir brincando como lo sugiere, o como la segunda opción que sugiere Cortázar, el autor, creo que es la mejor. Vamos con la siguiente carta. Esta es bastante más extensa, también para Jean Bernabé, pero esta la hizo el 27 de junio de 1959. Usted cree que yo puedo quizás llegar a ser novelista. Me falta, como se dice, un piu de soufflé por aller what you bout. Pero aquí ya no intervienen otras razones, y estas estrictamente intelectuales y estéticas. La verdad, la triste o hermosa verdad, es que cada vez me gustan menos las novelas, el arte novelesco tal como se lo practica en estos tiempos. Lo que estoy escribiendo ahora será, si lo termino alguna vez, algo así como una antinovela, la tentativa de romper los moldes en una petrífica, perdón, la tentativa de romper los moldes en que se petrifica ese género. Yo creo que la novela psicológica ha llegado a su término y que si hemos de seguir escribiendo cosas que valgan la pena, hay que arrancar en otra dirección. El surrealismo marcó en su momento algunos caminos, pero se quedó en la fase pintoresca. Es cierto que no podemos ya prescindir de la psicología de los personajes explorados minuciosamente, pero la técnica de Michael Butor y de Nathalie Sarraute me aburren profundamente. Se quedan en la psicología exterior, aunque crean ir muy al fondo. En el fondo de un hombre es el uso que haga de su libertad. Pero ahí se va, se va a la acción y a la visión, al hombre y al místico. No quiero decir que la novela deba proponerse esta clase de personajes, porque los únicos héroes y místicos interesantes son los vivientes, no los inventados por un novelista. Lo que creo es que en la realidad cotidiana en que creemos vivir es apenas el borde de una fabulosa realidad reconquistable, y que la novela, como la poesía, el amor y la acción, deben proponerse penetrar en la realidad. Ahora bien, y esto es lo importante, para quebrar esta cáscara de costumbre y vida cotidiana, los instrumentos literarios usuales ya no sirven. Piensa en el lenguaje que tuvo que usar un Rimbaud para abrirse paso en su aventura espiritual. Piensa en ciertos versos del Excrements de Nerval. Piensa en algunos capítulos de Ulises.
¿Cómo percibir una novela cuando primero habría que describirse, desaprenderse, partir a Neuf desde cero, en una condición preadamita, por así decirlo? Mi problema hoy en día es un problema de escritura, porque las herramientas con las que he escrito mis cuentos ya no me sirven para esto que quise hacer antes de morirme. Y por eso es justo que usted lo sepa desde ahora. Muchos lectores que aprecian mis cuentos habrían de llevarse una amarga desilusión si alguna vez termino y publico esto en que estoy metido. Un cuento es una estructura, pero ahora tengo que desestructurarme para ver de alcanzar. No sé cómo, otra estructura más real y verdadera. Un cuento es un sistema cerrado y perfecto. La serpiente mordiéndose la cola y yo queriendo acabar con los sistemas y las relojerías para ver de bajar al laboratorio central y participar. Si tengo fuerzas en la raíz que prescinde de las órdenes y sistemas. En suma, Jan, que renuncio a un mundo estético para tratar de entrar a un mundo poético. Me hago ilusiones, trataré de escribir un libro o varios libros que serán siempre míos, es decir, con mi tono, mi estilo, mis invenciones. A lo mejor sí, pero habré jugado lentamente y lealmente, y lo que salga será así porque no puedo hacer otra cosa. Si hoy siguiera escribiendo cuentos fantásticos, me sentiría un perfecto estafador. Modestia aparte, ya me resulta demasiado fácil. Je tiens le système, como decía Rimbaud. Por eso, el perseguidor es diferente, y usted habrá pensado en él al leer estas líneas tan confusas. Ahí ya andaba yo buscando la otra puerta, pero todo es tan oscuro, y yo soy tan poco capaz de romper con tanto hábito, tanta comodidad mental y física, tanto mate a las 4 y cine a las 9, para subir a la Santa María y poner en proa el misterio el misterio hay que empezar por tirar la hierba a la basura. Y con este mal anacronismo cierro este capítulo que, sin embargo, estoy contento de haber escrito para usted, como una confidencia y un anuncio. Y bueno, aquí este romper esquemas, romperlo con lo establecido, para entenderlo visualmente lo podríamos ver o se podría ver en Zulawski o Sukalski, si mal no estoy, es una película que está en Netflix de un artista polaco, si mal no estoy, y él también está como muy en contra de lo establecido y va toda su vida es como un rebelde, ¿no? Como muy contestatario en sus obras, como esta parte como del común y las reglas comunes, por repetir el término, no le resultan nada atractivos. Entonces va a Estados Unidos y conoce artistas que son caricaturistas de cómics que no son tan bien vistos, pero se hacen uno y de hecho estos son los que crean la película y los que graban el anecdotario, por así decirlo, de este artista. La siguiente carta también va para Jean Bernabé, pero es el 30 de mayo de 1960. A él como que le escribía cartas un poco más largas y de más consistencia. Escribo mucho pero revuelto. No sé lo que va a salir de una larga aventura a la que creo aludía en alguna otra carta. No es una novela, pero sí un relato muy largo que en definitiva terminará siendo la crónica de una locura. Lo he empezado por varias partes a la vez, y soy a la vez lector y autor de lo que va saliendo. Quiero decir que como a veces escribo episodios que vagamente corresponderán al final, cuando todo esté terminado, unas 1000 páginas más o menos, lo que escribo después y que corresponde al principio o al medio, modifican lo ya escrito, y entonces tengo que volver a escribir el final, o al revés, porque el final también altera el principio. La cosa es terriblemente complicada, porque me ocurre escribir 2 veces un mismo episodio, en un caso con ciertos personajes y en otro con personajes diferentes, o a lo mismo pero cambiados por circunstancias correspondientes a un tercer episodio. Pienso dejar los 2 relatos de esos episodios, pero cada vez me convenzo más de que nada ocurre de una cierta manera, sino que cada cosa es a la vez muchísimas cosas. Esto, que cualquier buen novelista sabe, ha sido en general enfocado como lo hizo Wilkie Collins de Moonstone, es decir,
Un mismo episodio visto por varios testigos que lo han contado cada uno a su manera, pero yo creo ir un poco más lejos, porque no cambio de testigo, sino que le hago repetir el episodio y sale distinto. ¿No le ocurre a usted, al contar algo a un amigo, darse cuenta en el momento de que las cosas eran diferentes de lo que creía? A mitad del relato, un golpe de timón desvía el barco. Lo justo, en ese caso, es presentar las dos versiones. Pero como el lector se aburriría si tuviera que leer 2 veces seguidas un mismo relato, en el que los cambios serán siempre pocos con la en relación al total, he fabricado una serie de procedimientos más o menos astutos, que sería un poco largo contarle ahora. Baste decirle que el libro ocurre la mitad en Buenos Aires y mitad en París. Creo tener ya bastante perspectiva de ambas como para hacerlo, pero que con frecuencia los episodios se cumplen a un no man's land, que la sensibilidad del lector deberá situar si puede. En realidad me pongo a empezar por el final y mandar al lector a que busque en diferentes partes del libro, como en la guía del teléfono, mediante un sistema de remisiones que será la tortura del pobre impretero. Si semejante libro cuenta con editor, cosa que dudo. Y sí, en realidad va de un lado a otro y sí tiene la versión, por ejemplo, del personaje principal de Oliveira, pero también habla de las reacciones de este club de amigos o de este club de amigos que tiene, que todos tienen, ¿cómo se podría decir? Visiones, que estas visiones a la vez también tienen que ver con su desarrollo profesional. Pero también habla de la maga, pero también cuando regresa a Buenos Aires, pues habla de su hermano y demás circunstancias. Entonces sí va de diferentes versiones, cosa que cuando lees en esta segunda situación, lo vuelvo a repetir porque para mí es básico que cuando leas Rayuela, la experiencia que más puedes exprimir y más puedes disfrutar es esta versión de ir brincando de capítulo en capítulo y hace que veas estas visiones del capítulo 2 al 57, por ejemplo, ves otra visión completamente. Vamos ahora a una carta a Paco Porrúa, esta el 19 de agosto de 1960. Las cartas a Paco Porrúa son un poco más cortas a comparación de las de Jean Bernabé. Por carta es siempre difícil decir algunas cosas, pero quiero que sepa todo lo que valoro su opinión sobre lo que escribo. Ya se lo dije, creo, en mi primera carta, que ahora usted vuelve a emplear palabras que me conmueven profundamente, no por el elogio que encierran, sino porque las dice, pero no por, el elogio que encierran, sino por quien las dice es un crítico sin concesiones. Un día le pediré que lea lo que estoy haciendo ahora, y que es imposible de explicar por carta. Aparte de que yo mismo no lo entiendo. Ignoro cómo y cuándo lo terminaré. Hay cerca de 400 páginas que abarcan pedazos del fin, del principio y del medio del libro, pero que quizás desaparezcan frente a la presión de otras 400 o 600 que tendré que escribir entre este año y el que viene. El resultado será una especie de almanaque, no un encuentro mejor palabra, a menos que baúl de turco. Una narración hecha desde múltiples ángulos, con un lenguaje a veces tan brutal que a mí mismo me rechaza la lectura, y dudo que me atreva a mostrarlo a alguien, y otras veces tan puro, tan poco literario. ¿Qué sé yo? Lo que va a salir. Hay una sola cosa cierta, y es que no sé escribir cuentos, y que los premios se han quedado tan atrás que me van a costar horrores conseguir las pruebas. Le cuento todo esto como una manera un poco menos torpe que otras de decirle cuánta confianza tengo en su amistad y la alegría que me da poder confiarle por lo menos como una primera impresión lo que estoy haciendo y lo que quisiera hacer. El 22 de mayo de 1961 le vuelve a escribir a Paco Porrúa una carta bastante corta. Aproveché Viena para terminar la primera versión de La Rayuela, y al volver de mis vacaciones la trabajaré a fondo para que esté lista, si es posible, antes de fin de año. Lo que usted me diga de ella será muy importante para mí. Ojalá encuentre la manera de hacerla copiar a máquina para mandarle un texto en noviembre o diciembre. Prepárese, son unas 700 páginas, pero yo creo que ahí dentro hay tanta materia explosiva que tal vez no se haga tan largo leerla. De ilusiones así va uno viviendo. Luego vuelve a escribirle, pero ahora el 14 de agosto de 1961, también a Paco Porrúa. La Rayuela, pero si estoy apenas en la casilla 3 y a cada rato tiro la piedrita fuera.
La rayuela la ven ya en el contexto del libro como la vida, ¿no? En una analogía que hacen en uno de los capítulos, la ven ahí, es interesante que vean en qué momento se hace esta o se desborda esta idea. Pero bueno, es esto, y la rayuela, para los que no estábamos familiarizados, la rayuela es como este juego que vas poniendo casillas, o el avioncito que vas poniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, algo así me parece que va, y vas brincando, ¿no? Avientas el S y no brincas la casilla donde está la piedrita o esta pelotita que tiras, ¿no? Es el avioncito, por lo menos aquí en México, pues es lo que conocemos como avioncito. No habrá libro hasta fin de año, pero entonces sí se lo mandaré y veremos. No me lo imagino la sudamericana publicando eso. Se va a decepcionar horriblemente. Este Cortázar que iba tan bien. Terminé la obra gruesa del libro y lo estoy poniendo en orden, es decir, lo estoy desordenando de acuerdo con las leyes especiales cuya eficacia se verá luego, cuando tenga el coraje de releer de un tirón las 600 páginas. Es de nuevo lo que les comento, ¿no? Que sí parecen, si lo lees comúnmente, ¿no? Como nos han enseñado a leer, en orden, ¿no? El 1, el 2, el 100, el 101, el 102, el 300, el 302, 300 así. Sí va a estar completamente desordenado y va a ser un sinsentido. Sin embargo, vuelvo a repetir la importancia de leerlo como la sugerencia que hace el autor de ir brincando de capítulo en capítulo. Definitivamente es la mejor experiencia para leer Rayuela. Después viene una carta a Paul Blackburn el 15 de mayo de 1962 y dice: casi he terminado La Rayuela, la larga novela que te he hablado varias veces, como una especie de libro infinito, en el sentido de que uno puede seguir y seguir añadiendo partes nuevas hasta morir. Pienso que es mejor separarme brutalmente de él. Lo leeré una vez más y enviaré el condenado artefacto a mi editor. Si te interesa saber lo que pienso de este libro, te diré con mi habitual modestia que será una especie de bomba atómica en el escenario de la literatura americana. Luego vuelve a escribirle a Paco Porrúa el 19 de mayo de 1962. De hecho, 4 días después de que le escribe esto a Paul Blackburn, ¿no? No te imaginas el miedo que tengo de que se pierda el paquete con Rayuela. Tengo una copia, pero sería trágico tener que volver a sacar otra copia de este. Estoy averiguando si algún conocido va en estos días para confiarle el paquete, pero me temo que habrá que mandarlo por avión. Se me ha ocurrido que con los líos que hay en la Argentina, el correo podría andar medio dislocado. ¿Qué te parece a vos? A lo mejor se te ocurre algún procedimiento. En ese caso escríbeme enseguida, aunque no sea más que 2 líneas. Vuelve a escribirle el 30 de mayo a Paco Porrúa. Estaba yo creo que ahí muy ansioso de enviarle, supongo que Paco Porrúa fue su editor, ¿no? De enviarle este manuscrito, por así decirlo, ¿no? Así se les dice a los libros que aún no han sido publicados y apenas se mandan al editor. Está desesperado por enviárselo, ¿no? Ahora vamos a ver más o menos 11 días después de la carta en la que estaba preocupado, vamos a ver qué le dice. Del libro en sí no te digo nada, dejemos de hablar de él. Y sí salió mudo, paciencia, pero necesito tu crítica, y sé que será como sos vos. El libro solo tiene un lector, Aurora. Por consejo suyo traduje al español largos pasajes que en un principio había decidido dejar en inglés y en francés. Su opinión del libro puedo quizás resumírtela si te digo que se echó a llorar cuando llegó al final. Es cierto que según Mark Twain, un general del ejército norteamericano se echó también a llorar el día que él le mostró el plano de unas fortificaciones que acababa de dibujar. Pero modestia aparte, me parece que ese llanto, el de Aurora, quería decir otra cosa. Y sí, es otra cosa con lo que nos enfrentamos los lectores que no estamos o que no tenemos este dominio de otros idiomas, como es el inglés y el francés. El inglés yo más o menos lo mastico con facilidad. Sin embargo, el francés sí me representa un reto bastante fuerte. Entonces, recomendación, ¿no? Que yo podría hacer es tener tu traductor aquí al lado, ¿no? Sobre todo en francés, para ver incluso cómo se pronuncia, lo que significa.
Que el mismo contexto del libro te va diciendo, pero bueno, no es lo mismo que saber bien a bien en ese momento o por qué lo dijo en inglés y por qué lo dijo en francés, ¿no? Entonces sí es con otra situación con la que te enfrentas leyendo Rayuela, este uso excesivo de otros idiomas fuera del español. Entonces sí te enfrentas a estas circunstancias más bien porque están en varios capítulos, es lo que te enfrentas. Luego cambia a un nuevo receptor de carta, es Freddy Goodman. Esto lo hace el 6 de junio de 1962 y le dice: he pensado mucho en vos estos últimos tiempos, porque mi próximo libro, que se llamará Rayuela y se publicará If We Are Lucky, a fines de año, va a ser el libro donde me vas a encontrar a fondo, donde vos y yo hemos dialogado muchas veces sin que lo supieras. No es que seas un personaje de la obra, pero tu humor, tu enorme sensibilidad poética y sobre todo tu sed metafísica se refleja en el personaje central. El personaje central es Oliveira. Entonces, para que más o menos vayan viendo de qué va este personaje principal en esta carta, ¿no? Por suerte no hay nada de autobiográfico en este libro, salvo episodios de mis primeros 2 años en París. Pero en cambio, he puesto todo lo que siento frente a este fracaso total que es el hombre de Occidente. Contrariamente a vos, el personaje central no cree que por los caminos del Oriente se puede encontrar una salvación personal. Cree más bien, y en eso se parece a Rimbaud, que il faut changer la vie, pero sin moverse de esta. Entrevé esa vieja sospecha de que el cielo está en la tierra, pero es demasiado torpe, demasiado infeliz, demasiado nada para encontrar el pasaje. Todo esto se mezcla con episodios que van mostrando lo que le pasa en el mundo a un tipo que pretende ser consecuente con esas ideas. Me dices que ya soy un clásico, pero te equivocas. Nadie es clásico si no quiere. Los profesores pueden pegarle la etiqueta, pero él y sus libros le escupen encima. Yo soy siempre el mismo desconcertado Cronopio, que anda mirando las babas del diablo en el aire y que recién a los 20.000 kilómetros descubre que no ha soltado el freno de mano. Y sí, o sea, es un personaje bastante complejo, Oliveira, que no encaja ni aquí ni allá, que de repente sí es muy admirado, sobre todo por sus amantes o por las mujeres que tiene él, ¿no? Y que va encontrando en los capítulos ya verán. Sin embargo, trae una idea muy compleja, de hecho, desde la infancia, en donde tiene o sufre un abandono por parte de su madre y de hecho cuenta historias bastante interesantes y no es solo una versión, sino son varias, según el espacio, según el tiempo, según a quién se la cuenta. Luego va una carta a Paco de Porrúa, esta sí un poquito más extensa, y dice: bueno, por supuesto todo lo que me decís en tu carta sobre Rayuela me ha dejado tan conmovido que no intentaré siquiera darte una idea. Lo que pasa es sencillamente esto. Pero esto es todo, es lo único que cuenta de veras para mí. Tu reacción ante el libro es mi propia vivencia de todo eso. Esas palabras que empleas, un enorme embudo, el agujero negro de un enorme embudo, eso es exactamente Rayuela, eso es lo que yo he vivido todos estos años y he querido tratar de decir. Con el terrible problema de que apenas esas cosas se dicen, salta el malentendido, todo el horror del lenguaje, las perras negras, las palabras que ocupa Morelli. Mira, Paco, a mí no me importa tanto que el libro te parezca bueno, aunque eso tiene para mí una enorme importancia, por supuesto. Lo que realmente cuenta es que hayas estado tan desconcertado, tan trasladado, tan enajenado y tan al borde de un límite como lo está el pobre Oliveira, como yo cuando me batía a puñetazos con Oliveira en cada capítulo del libro. Le dije a Aurora: ahora me puedo morir, porque allá hay un hombre que ha sentido lo que yo necesitaba que el lector sintiera. De hecho, voy a hacer este paréntesis antes de terminar la carta. Describe a un lector, un tipo de lector. Entonces es importante que ustedes lo chequen cuando lleguen a esta descripción o a este nombre que se le da a este tipo de lector, para que ustedes vean qué onda, si son este tipo de lector que más o menos lo describe aquí, cuando dice lo sentiste, lo viviste. Entonces me parece bastante interesante que cuando lleguen a esta descripción de personaje tal, de lector tal,
vean qué onda, ¿no? Cómo se están sintiendo hasta el momento con la lectura. Continúo. El resto será malentendido, idiotez, elogios, la feria de siempre, ninguna importancia. Y lo que en el fondo más me ha gustado, es que hayas tenido el deseo de tirarme con el libro por cabeza. Pero claro, Paco, pocas veces se ha podido ser tan insoportable, tan exasperante como creo que lo soy en algunos momentos. Lo sé de sobra y me mantengo a las consecuencias. Más adelante, si el libro se edita, querré tus críticas concretas y sé que no perdón, sé que no me escamotearás nada de lo que piensas. Ahora me quedo con el enorme alivio de saber que 4 años de trabajo valían de algo. Vamos a leer, todavía faltan, pero en este videíto vamos a dejar hasta la carta que vuelve a escribir a Paco Porrúa el 8 de octubre del 62. Y aquí vamos a cortar este video para hacer una segunda parte. Todo lo que me decís de Rayuela me conmueve hasta un punto que solo, quizás un diálogo con café y tabaco podría transmitir. Como conozco muy bien tu sensibilidad y tu inteligencia, y juro que en ese caso hago abstracción de toda amistad, cada nueva referencia a mi libro que voy encontrando en tus cartas me va mostrando desde afuera ese dificilísimo, desde fuera que pocas veces me ha sido dado con tanta intensidad. La forma y figura definitivas de mi libro. Me expreso muy mal, pero quiero decirte que tu manera de entender Rayuela me devuelve el libro ya liberado de mí. Objetivado en un lector que me deja ver la imagen de eso que yo llevaba mezclado conmigo, en una confusa batalla de la que había ido saliendo capítulos, situaciones y sospechas. Cuando decís, lo que me enmudece en ese mundo que hace Oliveira con una libertad absoluta, teniendo piolines o poniendo tablones, y que es al fin la realidad del mundo, entonces siento que eso es más que una opinión. Es una especie de encuentro en el que vos y yo y el libro no tienen ninguna importancia, pero en cambio hay como una prueba de que no estamos equivocados y que veamos vaya a saber qué cosas con nuestros ojos ciegos. En esta cuestión de piolines y tablones que tiene, hay un capítulo muy muy bueno que no se pueden perder, en el que junto con otro personaje, Talita y Manu, ¿no? Estos personajes junto con Oliveira, con Horacio, hacen un puente de una manera bastante peculiar. Ya cuando lleguen al libro, ustedes me dirán qué opinan, ojalá y se animen a decirme ustedes su opinión. Y por eso habla de esto, ahorita lo saca y sí, yo lo vi como uno de los principales momentos del libro, cuando hace este puente, la importancia de estos puentes, hablando psicológicamente hablando, valga la redundancia de hablando, son bien importantes. ¿Por qué? Porque estos puentes son estas situaciones que van de lo sentimental o de lo intangible a lo tangible, ¿no? Del pensamiento al hecho. Entonces, espero y les haya gustado la lectura de estas cartas con estas intervenciones que yo hice como después de haber terminado el libro de Rayuela. Y pues bueno, ya vamos a continuar con las siguientes en otro video para que no sea tan pesado para ustedes y obviamente para que al momento de subirlo tarde un poquito menos. Les agradezco mucho su atención y si les gusta de verdad el contenido que va teniendo el capítulo, por favor compártanlo y suscríbanse para que les avise cada vez que ya hay un nuevo video. Muchas gracias.